Hola, mi nombre es Gisela Fernanda Claros Perdomo. Mi grupo está conformado por John Steven Cabrera Ortiz, John Berly Díaz Polanco y César Augusto Chacón. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonía y vamos a hablar sobre el conflicto armado colombiano entre la época de 1958 a 2012, el cual estuvo marcado por una cruda violencia y afectaciones para el país. Hola, mi nombre es John Berly Díaz Polanco y les voy a hablar sobre el bipartidismo que se transforma en una violencia subversiva que se vivió en los años de 1958 a 1982, que no fue más que una disputa por el poder entre dos partidos políticos conservadores y liberales, donde estalló en 1948 por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, llamado el Bogotazo, dejando cientos de muertos en el país, donde uno de los departamentos más afectados por el conflicto fue Tolima, que fueron más de 320.000 personas exiliadas de sus viviendas y a cerca de 16.000 personas muertas entre los años de 1949 y 1957. A raíz para acabar el conflicto se firmaron acuerdos entre estos dos partidos políticos que fue más conocido como el Frente Nacional, que no era más que compartir el poder que duró 16 años. Luego se dieron unos sucesos. En 1960, el surgimiento de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como una respuesta armada a la exclusión política y social en las zonas rurales. En el año 1964, golpe militar en Venezuela lleva al exilio de algunos grupos del Partido Comunista Colombiano, quienes más tarde se unirían a la FARC. En 1965 se dio la creación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo guerrillero de tendencia marxista y leninista. En 1966, la creación del movimiento 19 de abril, un grupo de guerrilleros urbanos motivado por la exclusión política y social. En 1970, el incremento de los enfrentamientos entre grupos guerrilleros y fuerzas militares. Otro hecho que se dio fue la toma del Palacio de Justicia, dado por el M-19 que se realizó en Bogotá, generando enfrentamientos con las fuerzas militares y dejando un saldo trágico de muertes. En 1981 fue un hecho de la matanza de Trujillo, una serie de asesinatos masivos por parte de los grupos paramilitares en Trujillo, Valle de Cauca. Causó una gran cantidad de muertes. En 1982 podemos denotarla con un título llamado Transformación Continua, que es nada más y nada menos que la continuación del conflicto armado con el aumento de ataques guerrilleros, acciones de los grupos paramilitares y un aumento generalizado en la violencia. Estos sucesos reflejan la evolución del conflicto en Colombia desde el acuerdo político inicial del Frente Nacional hasta la intensificación y diversificación de los actores y formas de violencia en las décadas posteriores. Expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar 1982 a 1996. Este fue un periodo muy turbulento para la historia de Colombia, pues se caracterizó por la expansión de grupos guerrilleros, los constantes intentos de diálogos de paz y la violencia paramilitar. Para esta época el país se profundizó en un gran conflicto tras la esparción de actores armados y las estrategias de violencia y también la gran afectación de tener una paz sostenible en la sociedad. En 1982, la administración del presidente Betancur optó por dialogar e iniciar un proceso de paz con la guerrilla y el ELN en un intento de encontrar una solución negociada del conflicto armado, pero dichos procesos enfrentaron varios obstáculos y retrocesos a lo largo de los años. Mientras tanto, las FARC y el ELN experimentaron un incremento significativo en sus operaciones de control territorial. Entre 1981 y 1986, el ELN pasó de tener 3 frentes a 10 y las FARC de 10 a 31. Los guerrilleros llevaron a cabo numerosos ataques contra objetivos militares y civiles, con el propósito de debilitar la autoridad del gobierno colombiano y de esta manera fracasar la opción de una salida negociada al conflicto. Durante ese mismo periodo se conformaron grupos de autodefensas, los cuales se aliaron con las élites regionales tras el descontento y desconfianza de las negociaciones que se estaban adelantando el gobierno con las FARC. Este suceso promovió la conformación de estos grupos paramilitares amparados bajo la Ley 48 de 1968, que más tarde se llamarían Autodefensas Unidas de Colombia y después mutarían a grupos paramilitares. Las AUC llevaron a cabo una serie de ataques brutales contra presuntos colaboradores de la guerrilla, líderes sociales y civiles.
Estos paramilitares fueron responsables de numerosas masacres y desplazamientos forzados, lo que contribuyó a la violencia generalizada en Colombia. Es importante recalcar que las acciones paramilitares no siempre fueron perpetradas por estructuras armadas constituidas al margen de la ley, sino que en muchos casos fueron acciones clandestinas de sectores radicales de las fuerzas militares, pues en varios batallones del Magdalena Medio apoyaban con armas y municiones para respaldar estos grupos paramilitares. Esta época coincidió con la llegada de varios narcotraficantes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha a Puerto Boyacá, quienes compraron extensas tierras para montar laboratorios y poco después se aliaron con las autodefensas e indirectamente con los militares. La guerra contra las drogas inició en 1984 con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Por su parte, el gobierno de Betancur, en contra de dicho ataque, ordenó la persecución a los narcotraficantes y al tiempo que anunció la aplicación inmediata de la extradición a Estados Unidos. En tanto, al cártel de Medellín, a finales de los años 80, realizaron una serie de atentados terroristas hacia el Estado para evitar la extradición de narcotraficantes. Los ataques realizados por el cártel de Medellín fueron el carro bomba en el edificio del DAS, el atentado contra el periódico El Espectador y la detonación de la bomba en el vuelo Avianca de 1989. El periodo de César Gaviria se abrió paso a las elecciones constituyentes en diciembre de 1990 y el 4 de julio de 1991 se proclamó la nueva Constitución Política de Colombia, donde se trataba de un pacto de paz y de una carta de navegación que transitaba hacia la construcción de una sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado social de derecho y el fortalecimiento de la democracia participativa, las garantías políticas y la vigencia de los derechos humanos en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural, dejando atrás el Frente Nacional y creando bases para la descentralización política y administrativa que se hacía extensiva a la elección popular de gobernadores. Hola, mi nombre es César Augusto Chacón. Vamos a hablar sobre los años de la tragedia humanitaria, expansión de la guerrilla y paramilitares sobre los años 1995 y 2005. Para esos años, el gobierno, por medio de unos decretos, legalizó unas famosas Psicovir que pues más adelante se convertirían en las AUC. Esto teniendo en cuenta que ese fue el motivo de expansión de estos grupos paramilitares en todo el territorio nacional. De esta manera podemos evidenciar que hubieron demasiadas masacres, demasiados desplazamientos por parte de estos grupos paramilitares. Todo ocurrió pues sobre estas fechas. También hablaremos sobre las guerrillas. En este caso vamos a hablar sobre las FARC, que también para estos periodos pues tuvieron su momento de expansión, de auge, de crecimiento, ya que un proceso de paz fallido durante el periodo del presidente Andrés Pastrana llevó a que este mismo hiciera entrega de una parte del territorio nacional para que ellos pudieran desempeñar ahí sus labores sin tener enfrentamientos directos con ejército, policía, armada. Pues después de un tiempo este proceso de paz se vio fallido. Nuevamente hubo un ingreso de las tropas por parte del ejército, lo que conllevó pues a demasiados combates. Esto también conllevó a que hubiera por parte de la guerrilla también demasiado desplazamiento. Más adelante de este proceso fallido de paz con las guerrillas, entraron también la guerrilla del ELN, la cual también ejercía control sobre algunos territorios bajo este mismo parámetro de generar terror en la ciudadanía. Pues generaban demasiados desplazamientos, demasiadas muertes, enfrentamientos entre estos mismos grupos guerrilleros, entre la guerrilla y los paramilitares, lo que pues también llevó a que el país se viera dividido de cierta manera por estos grupos
guerrilleros y paramilitares, siendo toda la parte del Urabá, el Magdalena, todo lo que es el norte del país, siendo ejercido o teniendo un mayor control por parte de los paramilitares, y todo lo que era territorio sur, oriente, pues fue más que todo controlado por las guerrillas. De igual manera ellos ejercían una injerencia en la parte política de cada uno de estos territorios, buscando tener el control de estos mismos. Lo que podemos evidenciar en este periodo fue que todos estos grupos paramilitares, guerrillas, vieron el momento de crecimiento por parte de cultivos ilícitos del narcotráfico, se vieron vinculados con el narcotráfico, se financiaban por medio del narcotráfico, generaban terror por medio del narcotráfico. Las AUC negocian y se desmovilizan. El Estado empuja a las FARC a sus retaguardias, 2005 al 2012. Hola, mi nombre es John Steven Cabrera Ortiz. En el periodo de 2005 a 2012 hubo un gran intento de desmovilización de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como las AUC. También fue una época de esfuerzos gubernamentales para debilitar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, famosamente conocidas como las FARC, mediante la presión militar y algunos intentos de diálogos de paz. Sin embargo, la violencia y la crisis humanitaria persistieron en diversas regiones de Colombia durante este periodo. El fracaso de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana fue un rotundo fracaso, dando como acontecimiento la famosa silla vacía. Se llevaron a cabo diversas reuniones y diálogos, pero no se logró un acuerdo definitivo durante ese periodo. Entre el 2003 y 2006, las AUC iniciaron un proceso de negociación que tampoco logró resultados permanentes, aunque la desmovilización de los principales jefes produjo inicialmente un marcado descenso de homicidios y masacres. Sin embargo, pronto se hizo evidente la falta de consensos y la heterogeneidad interna entre los grupos bajo la Ley de Justicia y Paz promulgada por el gobierno colombiano, que tiene como objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación. Esta ley buscaba desmovilizar a los grupos paramilitares ofreciéndoles beneficios legales y reducción de penas a cambio de confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas y desarmarse. El gobierno colombiano, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, implementó una estrategia militar agresiva contra las FARC, con su política de defensa y seguridad democrática. A partir de este planteamiento, su gobierno desencadenó la mayor ofensiva política, militar y jurídica contra las guerrillas en la historia del conflicto colombiano. Pero también tuvo consecuencias perversas, pues desencadenaron comportamientos criminales como los falsos positivos, también las intercepciones telefónicas y los seguimientos ilegales del DAS a dirigentes políticos, periodistas, magistrados y congresistas. Las labores de inteligencia, a partir de la información producida por las masivas desmovilizaciones y capturas logradas durante su periodo, trajo como consecuencia operaciones militares significativas, tales como la exitosa Operación Jaque, la cual tuvo lugar en julio del 2008. También la Operación Camaleón en junio del 2010, que permitió la liberación del coronel Luis Mendieta, comandante del Departamento de Policía de Vichada. Dichas operaciones en gran medida llevaron a las FARC a replegarse hacia áreas más remotas y alejadas de los centros urbanos. A pesar de estos procesos de desmovilización y los esfuerzos militares, el conflicto armado persistió en Colombia. Hubo desplazamientos forzados, violencia en áreas rurales, reclutamiento de menores y otros abusos contra los derechos humanos perpetrados por diferentes actores armados, incluidas las FARC, otras guerrillas paramilitares y fuerzas estatales. El gobierno de Juan Manuel Santos asumió el conflicto armado como un
reacomodo militar de las guerrillas y un rearme paramilitar fragmentado y volátil. En ese contexto, su política de gobierno ha cambiado la continuación de la acción militar como un replanteamiento de la política de seguridad democrática, el reconocimiento social y político de las víctimas del conflicto armado con la ley de víctimas como su bandera, y la apertura del proceso de paz con las FARC en el entendido de que en las nuevas condiciones la guerra podría prolongarse indefinidamente y que la solución política es irreversible ante la ya probada y muy costosa insuficiencia de la solución militar.